Shabbat Shalom. Bien, vamos a iniciar entonces esta enseñanza. Había comunicado que las conexiones las íbamos a hacer por Google Meet, dado que por Telegram pues estábamos teniendo algún tipo de inconvenientes. Para el próximo Shabbat todos vamos por esta aplicación de Google Meet. Por favor, hacemos pruebas antes de empezar, porque dado que los hermanos en Lorica no podían conectarse, me tocó que salirme de Google Meet e ingresar por Telegram. Bueno, vamos a iniciar entonces con lo que es esta enseñanza previa antes de la Parashá, y tiene que ver con las palabras de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Esto es en cumplimiento de la misbot, de que a él oiremos, ¿no? A Yeshua oiremos. Devarim 18, 15 al 18. Y luego la importancia de que le escuchemos, porque al fin y al cabo la Torá nos habla de él. Él le ha dado la correcta interpretación a la palabra, a la Dabar del Eterno, y por eso es muy importante entonces escuchar, ¿sí?, sus consejos, sus palabras. La enseñanza de hoy tiene que ver con lo siguiente: ¿por qué contundentemente nuestro Adón Yeshua HaMashiach dice: yo soy el camino, la verdad y la vida? Yohanan 14, del 1 al 6, nos muestra todo el contexto de lo que viene allí aconteciendo. Bien, Yeshua nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, diciendo con esto que Él es el único mediador entre el Creador y el hombre. ¿Ven? Por lo tanto, ninguna persona necesita de otro intercesor que no sea Yeshua para llegar a ¿dónde? Al Eterno. Pero surge una pregunta: ¿qué más quiso decir Yeshua con estas palabras? ¿Ve? ¿Qué más quiso él decir con estas palabras? Bueno, estamos ya cuando abordamos este libro de Yohanan 14, del 1 al 6, que es donde nos muestra el contexto de lo que allí está aconteciendo en el diálogo con sus discípulos. A ese momento pues estamos ya en esta Besorá, en este evangelio, en los últimos acontecimientos antes de la muerte de Yeshua. ¿Ven? Aquí ya el Mashiach empieza a dar ciertas instrucciones y ciertas promesas para que pues sus discípulos estuvieran consolados, ¿sí?, para cuando sucediera lo que ellos no esperaban que iba a suceder. Ellos estaban esperando el reino del Mashiach, el reinado universal, y eso era lo que esperaban sus discípulos. ¿Ven? Ellos en el momento en que se conducían con Yeshua y en toda la labor del ministerio de él, había algo que consideraban, y era que de una u otra manera pues se estableciera el reinado universal. Eso lo esperaban sus discípulos. Bien, ahora quiero hacer un paréntesis aquí en esta introducción que nos lleva o que nos va a llevar más bien a las palabras contundentes del Mashiach Yeshua, y hago un paréntesis sobre el concepto judío del Mesías. O sea, es bueno que ustedes entiendan cuál es el concepto judío, ¿sí?, sobre el Mesías. Y el concepto judío del Mesías es que es un descendiente de David que va a venir a reinar a Israel en Jerusalén. Va a reunificar las 12 tribus de Israel. Va a traer la paz al mundo. Y ese es el concepto judío del Mesías, ¿cierto? ¿Qué pasó? Ya después la Iglesia Católica distorsionó totalmente el concepto del Mashiach, y muchos de esos conceptos entonces aún lamentablemente siguen vigentes entre los movimientos protestantes. Esto que distorsionó la Iglesia tradicional católica terminó haciéndose o perpetuándose en los movimientos protestantes. Pero de seguro que se va a restaurar el concepto real del judío de lo que es el Mashiach, el Mesías, ¿sí? Esto es muy importante. Así que Yeshua les empieza a decir, vamos a abordar lo que es el registro de Yohanan 14, del 1 al 7, y dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Elohim? Creed también en mí.
En la casa de mi padre muchas moradas hay. Él está dando allí como, les está consolando, les está dando fuerzas en la palabra que ellos necesitaban. Y por eso él se enmarca dentro de estas palabras y les dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en el Eterno, crean también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y dice esto que es bien importante: voy pues a preparar lugar para vosotros. Definitivamente es muy importante comprender el lenguaje hebreo, la cultura hebrea, porque cuando Yeshua les habla de la manera como les está hablando, voy pues a preparar lugar para vosotros, ya ellos sabían de qué les estaba hablando, ¿sí? Y eso es lo que vamos a entrar aquí a consideración, porque la verdad que es muy, pero muy, muy importante conocer el aspecto cultural de lo que está diciendo aquí Yeshua cuando dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Porque es importante conocer el aspecto cultural de lo que se está diciendo aquí, porque esas palabras que él está diciendo allí tienen mucha relación con la manera como se llevaba a cabo las bodas, ¿sí? Ceremonias nupciales en aquella época. Voy pues a preparar lugar para nosotros. Esas palabras eran muy conocidas dentro de los discípulos de Yeshua, relacionadas con todo lo que tiene que ver una boda, ¿cierto? Ceremonia nupcial. ¿Qué pasaba en aquel tiempo? Para que ustedes sepan algo de cultura hebrea, ¿qué pasaba en aquel tiempo con los matrimonios? Desde muy jóvenes, ya los papás empezaban a echarle ojitos a algunas jovencitas si sus hijos eran varones, o a algunos jovencitos si sus hijas eran mujeres, ¿cierto? Y empezaban a hacer sus tratos de emparentamiento. Desde ya temprana edad, ya entre los padres, empezaban a hacer tratos de emparentamientos entre familias. Desde esa edad empezaba el proceso de casamiento. Mire pues, una edad por ahí de 13 años. Empezaba ese proceso de casamiento. Es más, se dice que Miriam, la madre de Yeshua, desde los 14 años prácticamente ya estaba comprometida, ¿sí? Prácticamente ya estaba casada, había ya un compromiso. Se hacía un documento llamado Ketubá, donde los jóvenes, ¿sí?, quedaban comprometidos en matrimonio, es decir, que ya estaban desposados legalmente bajo un documento, ¿sí? Ya se había firmado el documento de bodas, pero en ese momento no vivían juntos, no había intimidad, ¿ve? No se había consumado el matrimonio. Después entonces el esposo formalmente lo que hacía era ¿qué? Irse a preparar la casa donde habían de vivir. Ya están ustedes más o menos compatibilizando esto con las palabras de Yeshua. Y aquí voy a preparar, ¿cierto? La casa de mi padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Vayan relacionando una cosa con la otra. Entonces, ¿qué hacía el esposo? Formalmente, lo que hacía era ir a preparar la casa donde habían de vivir ellos, él y su esposa. Pasaba alrededor de un año en que se completaba, ¿sí?, la construcción de la casa. Pasaba un año más o menos en que se completaba la construcción de la casa. Y en ese tiempo, el padre del joven, que era quien la estaba construyendo, el joven, pero el padre, ¿qué hacía? El padre del joven, además de supervisar cómo se construía la casa, porque pues el padre normalmente era un terreno que donaba el padre y el hijo tenía que construir su casa para lo que iba a ser su hogar. El padre lo supervisaba, ¿sí?, de cómo estaba construyendo la casa, el suegro, pues para nuestros días. Y mientras tanto, ¿qué hacía también el padre? Le estaban mandando dones, le enviaba regalos. ¿A quién? A la que iba a ser la esposa de su hijo. El suegro le enviaba dones, regalos a la esposa. Y en ese tiempo, ¿qué tenía que estar haciendo la esposa?
Esto es muy importante porque de acuerdo a lo que es la cultura hebrea comprendemos porque hay muchas expresiones en la escritura, en la Biblia. Entonces, en ese tiempo que tenía que estar haciendo la esposa, preparándose, preparando su vestido, porque el esposo podía llegar en cualquier momento, en el día y la hora que nadie sabe. Entonces ella tenía que tener todo listo, ¿ve? Sus lámparas encendidas con aceite. Por eso es que también lo de la parábola de las 10 vírgenes, un hebreo en aquel tiempo sabía de qué le estaban hablando. Bodas. Entonces por eso ella tenía que tener todo listo, sus lámparas encendidas con aceite, porque de repente se podía oír el chofar. Sí, en cualquier momento el esposo podía llegar y sonaba el chofar, ¿sí? Y se oía una voz, ahí viene el novio. ¿Ve? Esto era una cosa muy diferente a nuestra cultura, ¿sí? ¿Y qué pasaba después? El novio con los amigos, póngale cuidado, esto es interesante, el novio con los amigos, se la llevaban a la casa del padre. El novio llevaba a su novia, ¿a dónde? A la casa del padre, en una procesión hacia esa casa, ¿sí? ¿Y qué creen que pasaba en la casa del padre? Había un banquete preparado y esas bodas duraban hasta 7 días. ¿Ven? O sea que si usted cuando lea el tema de las bodas en la escritura, piense que esto estaba sucediendo ya desde hace mucho rato. Entonces por eso ese lenguaje de que nos habla a nosotros ya desde lo espiritual era muy conocido dentro de lo que era un casamiento normal en la cultura judía, en la cultura hebrea. Hermanos, todas estas costumbres son importantísimas conocerlas para comprender las palabras de Jesús. Cuando Él viene, Él dice, voy a preparar, ¿cierto?, morada, y lo más interesante, voy pues a preparar un lugar para nosotros, ¿sí? Entonces todo esto bien conocido ya dentro de la cultura hebrea, no sabían de qué le estaba hablando, pero desde la parte espiritual. Y la otra parte entonces dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sí? Lo que hizo el novio con la novia. Después vino por ella para que donde él estuviera quien también, su novia. ¿Ve? Aquí nos está hablando de qué, de su regreso. Los discípulos de pronto esto último no estaban entendiéndolo ellos, los discípulos, ¿sí? Porque en ningún momento ellos pensaban de que había una segunda venida, pero aquí nos está hablando de su regreso. Por eso los discípulos no estaban entendiendo eso último. Por eso vemos a Tomás haciendo una pregunta, porque mire, Yeshua dice, ¿y sabéis a dónde voy? ¿Y sabéis el camino? Y le dijo Tomás, Señor, ¿a dónde? No sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Ellos creían que eso era ya, pues. Yeshua le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Ve? Si me conocieses, también a mí, Padre, conociereis. Y desde ahora me conocéis y le habéis visto. ¿Ve? Y le habéis visto. Esta declaración entonces es contundente. Contundente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Contundente en el contexto que él dijo esas palabras. Entonces, ¿qué puede significar? ¿Qué significan esas palabras? ¿De dónde él sacó esos términos? Yo soy el camino, la verdad y la vida, porque los discípulos pudieran estar preguntándose, pero él, ¿de qué nos está hablando? ¿De qué nos está hablando? ¿De dónde sacó Yeshua esos términos? Camino, verdad y vida. ¿Sí? ¿Cómo podemos entonces conectar esas palabras con palabras en la Tanaj? ¿Sí? Y saber exactamente a qué se está refiriendo Yeshua. Pues partamos del registro pariente en Yohanan 1:1, cuando dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Akadosh, con el Creador.
y el verbo era el creador. Es decir, él es el verbo cuando ya se hace, ¿cierto? Hablando de Yeshua, cuando la palabra se manifiesta entre nosotros, se hace carne, Yeshua. Entonces, tengámoslo allí presente, porque aunque en Yohanan se está hablando de que la expresión del Padre se manifestó en Yeshua su Hijo, vamos a ver, de hecho pues ya lo, pero tengamos en cuenta que el mal llamado Nuevo Testamento, Brit Hadashah, en el primer siglo no existía. Entonces, nos toca que ir a la Tanaj. La Tanaj es la Torá, los profetas, los libros históricos, los salmos, para poder saber por qué Yeshua habló las palabras, yo soy el camino, la verdad y la vida, de dónde él estaba, ¿cierto?, abordando estas palabras. Y vamos primero entonces a la expresión camino. La palabra camino, que en hebreo significa deref. Vamos a conectar los versículos, porque cuando ellos escuchaban deref, de antemano sabían, cuando sus discípulos escuchaban deref, camino, de antemano sabían a qué se refería el Mesías en aquel tiempo. Deuteronomio 5, que es una repetición de los 10 mandamientos, y al final de ese capítulo, ¿sí?, el versículo 33 más o menos, al final del capítulo 5, versículo 33, al final de ese capítulo nos está hablando de la instrucción que el Eterno da al pueblo. ¿Y qué dice después de presentarle los mandamientos? ¿Qué dice en la parte final? Dice, andad en todo el camino que el Adón vuestro Elohim os ha mandado para que viváis y os vaya bien. Entonces, póngale cuidado a esa expresión de Deuteronomio. Andad, capítulo 5, la parte final. Andad en todo el camino que el Eterno vuestro Elohim os ha mandado para que viváis y os vaya bien. Si nos dice andar en todo el camino, ¿qué es el camino? Y sigue diciendo, andad en todo el camino que el Eterno vuestro Elohim os ha mandado para que viváis y tengáis largos días en la tierra que has de poseer. Entonces, pregunto nuevamente, ¿cuál es el camino? La Torá, la palabra del Eterno. Ese es el camino. ¿Ve? Cuando dice en Devarim, la parte final del capítulo 5, andad en todo el camino siempre relaciona usted con la Torá, con la palabra del Eterno. Como que cuando nosotros conociéramos eso, como que también, y cualquier día fuéramos caminando, o fuéramos los dos hablando, dialogando, y alguien le dijera al otro, yo quiero andar en el camino. Y el otro ya le comprendiera, usted quiere andar en las palabras del Creador. Tengámoslo ahí entonces. Los mandamientos son ese camino. La palabra es el camino, ¿sí? Los mandamientos nos permiten apartarnos para Él, santificarnos. Y de acuerdo a la palabra del Eterno, es posible hacerlo guardándolos, materializándolos en nuestra vida, haciendo realidad ese camino en nuestra vida. Entonces, nos queda claro que el camino es la palabra de Eterno y es el camino que nos santifica, es decir, su palabra. De hecho, por si ustedes no lo sabían, los primeros creyentes que creían en Yeshua se les llamaba la secta de los del camino, así se llamaba. Ellos se identificaban como los del camino, porque ya ellos sabían que ya en Devarim, hacía muchísimos años, el Eterno le había dado estas palabras a Moshe para que les dijera al pueblo que anduvieran en qué, en el camino, que es lo mismo decir que anden en qué, en sus instrucciones, en su palabra. Entonces hasta ahí llevamos despejado, ¿cierto?, lo que es camino. Porque dijo él que él era el camino. Ahora vamos a la expresión la verdad. El Salmo 119 nos dice algo. Salmo 119 escrito por un hombre conforme al corazón del Eterno. ¿Quién es ese hombre? David.
David, el escritor de los Salmos. En el Salmo 119:30 dice, escogí el camino de la verdad. Estamos hablando de la verdad ahora, que es la otra expresión. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Luego en el versículo 43 dice, del mismo Salmo, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Y luego el versículo 86 del mismo 119 dice, todos tus mandamientos son emet, es decir, verdad. Y por último, el versículo 142 del mismo Salmo 119 dice, tu justicia es justicia eterna, y tu ley o tu instrucción o tu palabra es verdad, la verdad. De hecho, Yeshua, cuando intercedió ante el Padre, por allá en Juan capítulo 17, él le dice al Padre, él oró al Padre y le dijo, Padre, santifícalos, conságralos, apártalos en tu verdad. ¿Ve? En tu verdad. Tu palabra es la verdad, no hay otra, dice Yeshua al Padre. Entonces, la verdad es que, lo acabo de decir, la verdad es que, la palabra del Eterno, concentrémonos, la palabra del Eterno. Entonces tenemos que camino es la palabra del Eterno, la verdad es la palabra del Eterno. Vamos a la expresión vida. En la expresión vida, pues podemos ver que se habla ahí mismo en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, la parte final dice, al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, muy bien, para que vivas tú y tu descendencia. ¿Sí? ¿Y en qué consistía la vida? Bueno, la vida consiste en una vez recibir esa instrucción, Torah, que es la palabra en hebreo para instrucción, ¿sí? La misma que obedecía Yeshua en mandamientos al Padre. Cuando él ponía por obra esas palabras, esas instrucciones divinas, ¿en qué se consecuenciaban? ¿Cuál era el resultado? Vida. Eran vida para cualquier persona, vida para nosotros. Prolongación de nuestros días. ¿Ve? Así es la vida, su palabra, sus mandamientos, sus instrucciones. Así que cuando Yeshua, entonces bueno, tenemos camino es la Torah del Eterno, las palabras, sus mandamientos, sus instrucciones, camino. Verdad, ya lo dijimos también a través de los salmos, es cierto, emet, verdad. Y luego por último estamos viendo lo que es vida, ¿sí? Entonces, que la vida también es su palabra, ¿sí? Así que cuando Yeshua hablaba en aquel tiempo, cuando él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, ya ellos sabían de qué les hablaba. En otras palabras les estaba diciendo, yo soy la expresión de la palabra del Padre, la Torah viviente, es decir, el verbo, la expresión manifiesta en carne. Yo soy la expresión de la palabra del Padre, la Torah viviente, yo soy la instrucción divina. Entonces, si ven, cuando ustedes les pregunten, ¿qué quiso decir Yeshua cuando dijo yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían? Sencillo. Sencillo, ustedes lo que tienen que decir es, hombre, el Padre le dio toda la autoridad, ¿cierto?, a Yeshua, y él nos está inventando unas palabras aquí. ¿A dónde tienen que ir ustedes a la Escritura? Yeshua, ¿qué está diciendo aquí?
lo que está escrito en Deuteronomio, lo que está escrito en los Salmos, lo que está escrito en la Torá. ¿Sí? O sea, algo que era tan familiar para el creyente en aquel tiempo. De tal manera que cuando Jesús hablaba de que era el camino, ¿sí?, la verdad y la vida, ya ellos sabían de dónde él había abordado esas palabras. Entonces, convencidos estaban de eso, ellos, que Jesús era el camino de que se habla en Deuteronomio, la verdad que se habla en los Salmos y la vida de que habló el Padre también en Deuteronomio. Eso es muy importante que lo sepamos. Ahora, queremos nosotros saber cómo obedecer los mandamientos. ¿Cómo se vive la instrucción del Eterno? Hay que observarlo a Él. Hay que observarlo a Él. Observémosles a Él, ¿sí?, cómo vivir conforme a la verdad, porque Él la vivió. Observemos su ejemplo, ¿sí? Si tenemos la intención de saber cómo vivir de acuerdo a la verdad, observemos su ejemplo, su testimonio. Por eso dice Revelación 14:12, que los que se apartan para el Eterno son los que guardan el testimonio de Jesús, a su ejemplo y los mandamientos. Entonces, queremos vivir conforme a la verdad, observémosle a Él. ¿Cómo tener vida? Vivamos como Él vivió. Porque el que diga creer en Él debe andar como Él anduvo. ¿Listo? Ahora, ¿cómo puede hacer Yeshua una declaración tan radical, cierto? ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Cómo puede, estamos acá, cómo puede decir Yeshua una expresión tan contundente en ese momento? O sea, ¿qué estaba pasando en ese momento? Tenemos que entender entonces otro contexto, y es en el que él dice eso, ¿sí? Porque preguntémonos, ¿quiénes eran los encargados de enseñar al pueblo la verdad? Sino el mismo pueblo de Israel, ¿sí? ¿Quiénes eran los encargados de enseñar al pueblo la verdad en aquel tiempo? Los que se habían constituido como, cierto, como maestros de la Torá, rabinos en aquel tiempo, pero ellos la enseñaron la verdad. De hecho, Yeshua habla y dice: venid a mí los que estén cargados, cansados, que yo les haré descansar. Es decir, porque más que les estuvieran enseñando, lo estaban era ¿qué? Cargando con una cantidad de alajots, de tal manera que él dijo lo que estaban hablando ya los profetas y recordó esas palabras: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, porque tienen como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yeshua les está hablando dentro de un contexto donde él les estaba haciendo ver que no se siguieran prácticamente, o que por lo menos tuvieran la oportunidad de considerar, ¿sí?, y decidir con respecto a su vida espiritual. Porque más que la Torá misma, estaban siguiendo era mandamientos de hombres, ¿sí? Por eso Yeshua les estaba casi que diciendo: mire, lo que pasa es que se han apartado de los mandamientos, se han apartado de la verdadera palabra que el Eterno les dio, lo mismo que pasa hoy día, ¿sí? Y por eso Yeshua, el legítimo heredero del trono de David, aparece enseñándoles, ¿sí?, enseñándonos hasta el día de hoy el espíritu de la Torá, la intención original del Padre al darnos todos estos mandamientos. Él vino a enseñarnos la correcta interpretación de la Torá. No penséis que he venido a abrogar la Torá,
he venido, ¿cierto?, para darle su correcta interpretación. Entonces, dentro de todo ese contexto, y digámoslo así, que en la confusión que ellos andaban, toma entonces relevancia estas palabras cuando él les dice a sus discípulos y a todo el que estuviera allí presente: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Porque él es la Torá viviente, ¿sí? Él es la Torá viviente, el camino, la verdad y la vida, ¿ve? Nadie viene al Padre sino por mí. Si usted, les está diciendo casi que, hombre, desen la oportunidad de conocerme, como hoy también día nos dice. Desen la oportunidad de conocerme, porque si ustedes me conocieran a mí, entonces también conocerían lo que el Padre les ha querido manifestar desde tiempos atrás. Pero ahora le conocen y le habéis visto. Es decir, que él estaba hablando de la expresión del Padre en él, y por eso lo que hace es recoger las palabras que ya ellos saben. Yeshua sabía que estas palabras estaban digámoslo, estaban tan en la conciencia del judío en aquel tiempo, que por eso le era tan familiar decirles: es que miren, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, como para que ellos quedaran más concretamente seguros de lo que se les está hablando. Así que, con respecto a esta enseñanza de que por qué él dijo estas palabras, era simplemente reafirmando lo que dice en Yohanan 1:1, él es la expresión del Padre. Y además lo que está escrito en Deuteronomio y en los Salmos. O sea que nada nuevo se estaba inventando él. Él hacía uso también de la Torá. Porque cuando a veces vemos personas de otros movimientos que creen que aquí se cierra el libro para todo lo que es el Antiguo Testamento y simplemente del Nuevo Testamento para acá. Y entonces, ¿dónde dejan todas las expresiones que Yeshua tomó de la Torá? La misma expresión, oiga, y entre otras cosas, utilizó mucho el libro de Deuteronomio, porque la expresión no solo de pan vivir al hombre, ¿de dónde viene? De Deuteronomio, palabras de Yeshua que ya estaban escritas. Entonces, no olvidemos, porque este consejo es para nosotros también hoy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea que por más que veamos la sombra de él en la Torá, repito, como lo dije hace 8 días en Shabbat, no en la sombra, tenemos que ir ¿a dónde? A la luz, porque él es el camino, la verdad y la vida. Bien, Shabbat Shalom. Aquí terminamos esta primera parte de esta enseñanza: Yeshua, el camino, la verdad y la vida.